Web, web, web. Ay, Maxito. Hola, hola, hola. ¿Cómo estáis? ¿Cómo os vais? Maxito is in the air. Midweek Edition. 97, 8. 98 me parece. Había dicho, pero había prometido. ¿A quién, no? Que iba a hacer una edición de mitad de semana para responder las preguntas que habían quedado pendientes el lunes. Y acá estamos con la firme convicción y determinación de cumplir. ¿A quién, no? ¿A quién le prometiste, Maxito? ¿Quién te lo pidió? Nadie. Pero, no importa. Una vez, qué lindo, ¿no? Cuando la palabra tiene valor. Qué cosa importante. Hoy, esta semana estuve pensando bastante en las palabras, estuve jugando bastante con las palabras, escribiendo, etc. Pero apareció este pensamiento, ¿no? Qué hermoso cuando hay gente que todavía sostiene el valor de la palabra. Que te da una palabra. Tengo la fortuna de tener gente en mi vida que es así. Que cuando te dice algo es como si estuvieras firmando un contrato ante 10 escribanos y Dios y etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de valor me gusta también sostener para mí mismo, y cuando digo algo me gusta poder darle valor y entidad a eso que estoy diciendo. A veces tiene algunas consecuencias porque la gente que me conoce, me tiene cerquita, me escucha muchas veces decir que no. ¿Por qué? Para no decir que sí y después hacer no. Entonces, cuando hay esa claridad, también sale para afuera como no. Y bueno, hay gente que lo recepciona de un mejor modo que otro, pero ¿qué le vamos a hacer? Maxito es así. Honesto, directo, siempre con buenos modos. Obviamente no hace falta ser grosero o ser un idiota. No hace falta ser un idiota, ¿no? Podés tener firmeza y claridad, y podés ser directo y honesto de un modo amoroso también, ¿sí? Obviamente que el otro puede valorar tu no desde distintos lugares. Por ejemplo, puede tener la expectativa de que vos le vas a decir que sí, y si le decís que no, se puede enojar, se puede ofender, tantas cosas, ¿sí? Entonces, pero bueno, como les digo a mis pacientes, que lo vean en su terapia. Si el otro se enoja cuando vos le decís que no, y que lo vean en su terapia, ¿sí? Ahora, si el otro se enoja porque vos dijiste que sí y después hiciste un no, está en todo su derecho de enojarse, ¿sí? Me veo particularmente cabezón hoy. ¿Por qué? No lo sé. Estoy bajando de peso, así que supongo que eso puede tener que ver con la sensación de big head que estoy experimentando en este momento. Ay, Maxito, ¿qué va a hacer contigo? Bien. I don't know. Sin más dilación, vamos a las preguntas. Antes de arrancar con las preguntas, hay un breve comentario que quiero hacer acerca de un matecito con Maxito, que fue la semana pasada, si no me equivoco, que aparecieron varias preguntas en la misma dirección. El matecito con Maxito decía: no puedes desarrollar tolerancia a la frustración ni fortaleza emocional sintiéndote todo el tiempo bien. Para desarrollar tolerancia a la frustración y fortaleza emocional, tienes que aprender a sentirte mal. Tienes que ser capaz de sentirte mal sabiamente. Y esa es la frase que parece que pegó en algunas mentes, corazones, personas. Esto de ¿qué es eso de sentirse mal sabiamente? Podría hacer todo el masito sin dinero acerca de esto, pero voy a mantenerlo lo más resumido posible, ¿sí? Sentirse mal sabiamente es porque generalmente nos sentimos mal por pelotudeces, por bobadas. ¿Qué sería sentirse mal por bobadas o cosas triviales? Vamos a ponerlo un poco más blando. ¿Qué sería sentirse mal por cosas triviales? Y sentirse mal por es un malestar que no es conducente a un estado superador, ¿eh?
Entonces, cada vez que me siento mal por algo, y lo único que hago a través de ese malestar es seguir generando y sosteniendo las condiciones que me hacen sentir mal. Por ejemplo, siento pena por mí mismo, me siento desfavorecido, siento que soy una víctima de las circunstancias, del mundo, de lo que sea. Ese tipo de malestar no sirve para nada. Sí, lo único que hace es generar un estado de malestar que se va a seguir perpetuando en el tiempo. Entonces, obviamente que el poderse sentir mal sabiamente tiene que ver con lo opuesto. Es decir, es aquel malestar que te permite arribar a un estado superador. Hay muchos malestares de esta naturaleza. Por ejemplo, transitar un proceso de duelo. El mismo proceso terapéutico tiene en su esencia, esto es, generalmente hay muchos aspectos de nosotros, vamos a llamarlos heridas, tenemos muchas heridas, cargamos con heridas, y obviamente la tendencia natural de la mente es a evitar las heridas, a evitar el dolor. Entonces hace falta cierta sabiduría para encarar el proceso de sanación. Va a ser incómodo, probablemente haya malestar, pero es un malestar que te va a conducir gradualmente a un estado superador en donde ya va a desaparecer el malestar. Es como cuando, no sé, tenés que hacer alguna rehabilitación y cuando empezás a hacer los ejercicios son incómodos o te duele. Obvio, va a ser incómodo y te va a doler, pero con el tiempo va a hacer que cada vez te dura menos y que cada vez tengas un estado más funcional que te permita un mejor aprovechamiento y disfrute de la vida. Esa es la idea general, ¿sí? Otro ejemplo muy sencillo de sentirse mal sabiamente es hacer un entrenamiento. Cualquier proceso de entrenamiento es un proceso gradual de adaptación que es ir sintiéndose mal gradualmente y de a poquito para que eventualmente arribemos a un estado muy superador a través de mayor movilidad, mayor fuerza, mejor composición corporal, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, esto es saberse sentir mal sabiamente. No sentirse mal con paparruchadas, ¿sí? Que no conducen a nada más que a la repetición cíclica de lo mismo, sino poder usar ese malestar hacia un estado superador, ¿sí? Quería hacer ese comentario antes de arrancar con las preguntas que quedaron pendientes. Muy bien, esta es la primera pregunta que quedó pendiente. Dice: hola Maxito querido, hola. Me estoy separando y comencé a pensar en otro chico. Vuelvo a repetir el patrón que es interesarme en otro. Entiendo que es para no angustiarme por el espacio de intimidad afectiva que tenía con mi ex. Y fantaseo con conversaciones profundas con el nuevo, con comillas. ¿Cómo puedo hacer para no caer en otra relación de pareja como suelo hacer? Mi deseo es poder transitar el tiempo de separación y duelo en soledad sin estar pensando en otra persona, fantaseando un nuevo vínculo. Y como suele pasar en este espacio, Maxito y Cindier, todo se empieza a entrelazar, ¿sí? Porque para responder lo que vos me estás preguntando, hace mucho sentido el comentario que acabo de hacer al principio en relación a poderse sentir mal sabiamente. Es decir, vos tenés muy identificado el patrón y hacia dónde te conduce el patrón. Es decir, es un patrón que se tiende a repetir en ti y que no te conduce a nada nuevo. De hecho, a la repetición del mismo patrón, nada más. Entonces, ¿cómo hacer para no caer en otra relación de pareja como suelo hacer? Esa es la pregunta, ¿sí? Y decís, mi deseo es poder transitar el tiempo de separación y duelo en soledad. Fíjate, vos estás identificando el patrón, cuál es la dificultad, volver a engancharte rápidamente con alguien, y qué es lo que querés lograr. Me está diciendo, mi deseo es transitar el tiempo de separación y de duelo en soledad. Ya está, ya tenés todo ahí arriba de la mesa. Ahora lo que hace falta es la capacidad de poder incomodarte sabiamente, o de sentirte mal sabiamente. Probablemente romper ese patrón no vaya a ser algo agradable en un principio, pero tenés que descubrir cómo vos estás convirtiendo eso en algo desagradable, porque eso en sí mismo no es desagradable. La soledad no es desagradable, ¿sí?
Lo que solemos llamar soledad en verdad es estar en compañía de uno mismo. Y si te está resultando insoportable estar en compañía de ti misma, la pregunta es, ¿por qué está insoportable estar en mi propia compañía? ¿Qué clase de compañero soy para mí mismo? ¿Qué hago? ¿Me torturo todo el tiempo? ¿Me doy con el látigo? ¿Me hablo de una manera amenazante y me pinto de escenarios catastróficos y temerosos? ¿Cómo hago para que el estado de soledad se convierta en algo feo? Y eso es algo que solamente vas a poder explorar si te animás a estar sola. No podés explorar tu soledad estando acompañada. Como querer explorar la oscuridad con la luz prendida. No vas a poder. Entonces, tenés que animarte a transitar esto. Estás en una situación que pareciera la propicia. Identificaste el patrón. Pareciera que el vínculo con tu pareja está llegando a un final, o al menos es lo que vos manifestás en tu pregunta. Identificaste hacia dónde querés ir, ¿sí? Y la dificultad que tenés que transitar. Ya está todo dado. Es como me decís, Max, quiero ganar masa muscular, me cuesta ir al gimnasio y comer bien. Ya sabés lo que querés y sabés las cosas que tenés que hacer. Do it. No te demores en hacerlo. Ahora puede pasar que en el camino vayas encontrando obstáculos. Bueno, cada vez que encuentres un obstáculo, tenés que trabajar sobre ese obstáculo. Pero deja que el camino sea el que te revele el obstáculo. Es decir, caminé 3 pasos y me tropecé con esta piedra. Bueno, tengo que trabajar sobre esta piedra. Así vas a convertir esto, que hoy por hoy es un obstáculo para ti, en una posibilidad de crecimiento. Y eso es lo mejor que podemos hacer con todo obstáculo. Obviamente, podés repreguntar para la próxima, si en caso de que no sea del todo claro o haya alguna otra ramificación de esto. ¿Sí? Me acabo de dar cuenta que no tomé matecito, lo cual es una afrenta bastante imperdonable. Salud. Segunda pregunta. Dice, esta es larga, así que presten atención. Si quieren, y si no, no presten atención. Dice, el viernes tengo los exámenes de 5 materias que he cursado para el acceso a la carrera. He asistido a clases y he estudiado regularmente, pero no con la frecuencia y la intensidad que necesitaba. Tengo otras batallas, con comillas, pendientes, como madre, que requieren mucha energía y dedicación. Sé que no voy lo suficientemente preparada, pero podría pasar que apruebe si la parte del temario que tengo más preparada coincide con las preguntas del examen. Básicamente, si tenés suerte, tenés culo, como decimos en Argentina, y te toca justo la parte que sabes. Está difícil, pero puede pasar. La pregunta es, ¿qué recomendaciones me darías como profe, como psicólogo y como espíritu bonito que eres? Gracias. Para, si la suerte no acompaña, salir reforzada de la experiencia y a la vez mantener la calma durante las pruebas y dar lo mejor que pueda en cada examen, independientemente de cómo salió el anterior. Empezaría a las 9:30 y acabaría el último examen a las 18:30. Es decir, wow, mucho tiempo y pueden pasar muchas cosas. Se me dispara la imaginación. Muy bien. Entonces, primero, es extremadamente loable, admirable que hayas decidido. Sé que previas interacciones y escritos de Marxito han influido en tu decisión de volver a estudiar y retomar, así que me alegra mucho que hayas encarado finalmente esto y te estés animando a cumplir tu propósito, tu sueño, lo que tú quieres para tu vida. Entonces, me dices, Max, tengo estas batallas, ¿no? Con la maternidad tengo estas cosas y aparte estudié para 5 materias, tengo estos exámenes. ¿Qué puedo aprender en el caso de que me vaya mal? Si tengo suerte, buenísimo. Si tenés suerte, la suerte acompaña. Pero la suerte tiene un factor. Va siempre algo de influencia va a tener en relación a esto. Te puede tocar justo lo que te preguntaron, te puede tocar un profesor, una profesora, alguien, un examinador humano, agradable, o te puede tocar un sádico que quiere hacértela pasar mal, lo que sea. O sea, eso depende de factores
de suerte, vamos a llamarlo en este contexto, ¿sí? Entonces, siempre hay algo de suerte, pero tú también, no importa el escenario y la suerte que corras, siempre tienes un grado de manejo, un grado de maniobra sobre la situación que se te presenta. Y esto es donde ya tu confianza en tus recursos, en ti misma, entra en juego, y tu recorrido en la vida con todos los recursos que has ido cosechando durante todo este tiempo. Una de las cosas que te va a servir siempre es identificar la naturaleza del examinador. ¿Quién tienes enfrente? ¿Qué profesor te tocó? Tú tienes que hacer una lectura, esto sirve siempre, rápida. Acá los exámenes típicamente son orales, ¿no? En las instancias orales, los finales, los exámenes más importantes de las materias suelen ser orales. Entonces es una charla con el profesor. A veces tienen una instancia escrita y luego una instancia oral. Muy pocas veces tienen una instancia directamente escrita. La mayoría de las veces es o un mix o solamente una instancia oral. Obviamente cuando la instancia es escrita es esto, ¿no? La posibilidad de maniobra se reduce, pero no desaparece. Es decir, tú puedes escribir y llevar la respuesta hacia terreno favorable. Y en el caso de que sea un oral, también puedes hacer lo mismo, pero en mayor grado. Puedes simpatizar, emocionar, incluso hasta manipular. La manipulación es un recurso más como cualquier otro, al profesor o a la profesora. Para eso hace falta que tú puedas mirar la persona. ¿Quién está enfrente mío? Y para poder mirar a la persona tienes que estar lo más silenciosa posible. La mente lo más quietita posible. Si la mente se te mueve demasiado, va a ser difícil que puedas ver y apreciar lo que tienes enfrente. Entonces, tiene que ir con esta disposición de decir, bueno, hice todo lo que, hasta este punto en la carrera, y hasta esta instancia hice todo lo que podía hacer. Estudié todo lo que podía estudiar y hice todo lo que podía hacer en la medida de mis capacidades. Ahora me toca confiar y soltar. Cuando tengas enfrente a esta persona, eso te va a ayudar, ese pensamiento te va a ayudar a estar calma y con la mente silenciosa frente a la persona que te va a evaluar. Y vas a ver tendencias. Hay profesores que les gusta más hablar, hay profesores que les gusta más hacerse los malos. Todo vas a ver como ciertas coloraciones ahí, ¿sí? Una vez que identificas, tienes que usar eso a tu favor. Yo les cuento muy brevemente una experiencia que tuve con un examen, dos experiencias, a ver si se va a hacer largo, pero lo voy a contar súper resumido. En uno de mis exámenes finales de una materia, me presenté a rendir. Ya era uno de los últimos alumnos, entonces había estado varias horas esperando entrar. Y la profesora que me tocó, dentro de su presentación, me dice que está a punto de jubilarse, ¿no? Que ya estaba como retirándose de la carrera docente. Y rápidamente Maxito percibió que esta señora tenía muchas ganas de contar, ¿no? De mostrar lo que sabía y de compartir su saber. Me di cuenta rápido por esta presentación que hizo y porque cada respuesta que yo le daba, que le respondía bien lo que me preguntaba, ella necesitaba agregarle algún dato o reformularla. Entonces, de a poquito empecé a como dejar espacios en blanco en mis respuestas y vi cómo ella con gusto llenaba esos espacios en blanco y empecé a como alentar eso. No lo había pensado de ese modo, qué bueno, te agradezco que me lo muestres, me sirve verlo así, ese tipo de comentarios. La señora estaba encantada. Bueno, me puse una nota muy alta, me felicitó, casi más me dio un abrazo, no importa, fue lindo, un hermoso examen. Pero era esto, si yo hubiese querido mostrar lo que yo sabía, eso hubiese conflictuado a esta señora que quería compartir conmigo su saber y mostrarme que sabía y todo esto, ¿no? Entonces eso fue poder leer adecuadamente la situación. Bueno, voy a contar solo esta porque si no se va a hacer muy largo. A este tipo de posicionamiento me refiero frente a...
Yo en este ejemplo que les conté, ya estaba bastante avanzado en la carrera. Entonces, por ahí si son los primeros exámenes, a los primeros sí iba más apichonado, como más miedo. Entonces, trata de ir como lo más... con la actitud de más novata posible. Como decir, bueno, a ver cómo es esto. En el caso de que te vaya mal, lo primero que yo percibo acá son 5 materias, es un montón. No sé cómo será llena en tu país, para no dar más detalles. No sé cómo será en tu país, pero acá 5 materias es una locura hacer 5 materias, es un montón. Entonces, lo primero que se me ocurre es decir, bueno, pues tal vez es mucho material para estudiar y tratar de darlo todo a la vez. Para ir, lo primero sería reducir esto como primera medida. Y después ver si el método de estudio es el más adecuado, porque cada área del saber tiene un método más propicio y cada persona tiene un método más propicio. Entonces, yo desarrollé mi propio método de estudio muy chabacano, era hacer unos recortes chiquititos así que después se volvieron bastante populares en la facu porque se los pasé a todo el mundo para que estudien, porque lograba un gran poder de síntesis en oraciones muy cortas y súper estructurado. A mí me servía eso y nadie me enseñó a estudiar, simplemente fue el resultado de estar ahí como probando y dándome la cabeza contra la pared, ¿sí? Literal casi. Entonces hay que volver al método de estudio y poderlo revisar las veces que haga falta para que tú encuentres qué es lo que a ti te sirve. Otro ejemplo de esto es en qué momento del día. Hay gente que está más activa durante el día, hay gente que está más activa durante la noche, o sea, cognitivamente hablando, búhos y alondras, así se llaman. Los búhos están más activos de noche, las alondras más activos de día. Entonces, la idea es que puedas ir conociéndote y saber que si son tus primeros exámenes, hay una cuota de descubrimiento que seguramente va a estar operando y lo mejor que te puede pasar es que entres con esa mentalidad, es decir, a ver qué puedo aprender de mí misma en relación a esto de estar rindiendo. Si puedes hacer eso, cada experiencia te va a enriquecer. Y por favor, no más allá del resultado, nunca uses una experiencia para castigarte. Nunca jamás te castigues, siempre es: hice esto, obtuve este resultado. ¿Este resultado qué me muestra de lo que hice? ¿Necesito ajustar algo? ¿Hay algo que necesito reforzar? ¿Tengo que seguir repitiéndolo de alguna manera? Eso. No uses el resultado para atar tu valor como estudiante, como persona, como lo que sea. Por favor, ¿sí? Obviamente que si necesitas repreguntar, para la próxima acá está Maxito. Otro matecito y la última pregunta. Dice: ¿por qué algunas personas atraen personas tóxicas? Uso la palabra tóxica ya que está de moda. Tengo curiosidad. Muy bien. No es que te haya pasado a vos, ¿no? A otros les pasó. Bueno, ¿por qué algunas personas atraen personas tóxicas? A ver, ya saben que yo no convido de esta idea de personas tóxicas. Sí creo que hay vínculos tóxicos. Sí creo que muchas personas que están muy dañadas y a través de lo que pueden hacer con su daño, su herida, es vincularse de una manera no sana. Pero no creo que haya que las personas sean en sí mismas tóxicas. Al menos en mi posicionamiento como ser humano y sobre todo como terapeuta. Yo no puedo ponerme frente a alguien y pensar es tóxico. Yo cuando veo a alguien veo qué tan lastimado está, qué tanto miedo tiene, qué tan condicionado está, pero no pienso en términos de toxicidad. Entonces, hecha esta aclaración, sí es verdad que socialmente en la actualidad se habla de personas tóxicas. Tal vez el señor Estamateas tuvo algo que ver con esto de la toxicidad, no sé hasta qué punto, pero sí es verdad que se instauró socialmente esta idea de toxicidad, ¿sí? Entonces, voy a responder dando por entendido de qué hablamos cuando hablamos de personas tóxicas. Dice: ¿por qué hay gente que atrae personas tóxicas? Y acá vos podés pensar en que sí, que la gente atrae personas tóxicas, lo cual, si lo pensás desde el punto de vista de inteligencia humana, es bastante
idiota, ¿no? Es decir, ¿quién querría atraer a su vida algo malo? Funciona así, es decir, hay gente que una y otra vez se encuentra lidiando con algo similar, con situaciones desafiantes o difíciles o tóxicas. Sí, obviamente, pero es no comprender la naturaleza de qué es lo que se está repitiendo, la naturaleza del karma, vamos a decirlo así. Entonces, cuando lo que hay que comprender acá es la naturaleza de la mente. Cuando la mente opera bajo, se estructura de una manera, se arma de una manera, es decir, vos mirás el mundo de alguna manera, lo que estás haciendo es relevar, poner en relieve algunos aspectos de la realidad y restarle importancia a otros. Eso es algo absolutamente inconsciente, automático. No sabes que funciona así hasta que no haces un trabajito de autoindagación, autoobservación y muchas veces sanación. Entonces, yo para explicar esto siempre le digo a mis pacientes, imagínate que tenés miedo de estar embarazada, ¿sí? Entonces, en algún momento tenés un atraso y empezaste a fantasear con la idea de que tal vez estoy embarazada. Entonces, ¿qué hace? La mente empieza a sostener esta preocupación en el fondo, ¿viste? Entonces, empezás a mirar internet, salís a la calle, mirás vidrieras, carteles, escuchás conversaciones y de golpe empezás a ver que todo el mundo habla de embarazos. Internet te muestra embarazos, salís a la calle y ves embarazadas por todos lados, mirás así los negocios y ropa de embarazada, ropa de bebé. Y me decís, Dios mío, el universo me está dando un mensaje. No es que el universo te esté dando un mensaje, es que esa preocupación de tu mente hace que tu modo de mirar la realidad haya cambiado y ahora vos estás poniendo de relieve este aspecto de la realidad. Las embarazadas siempre estuvieron ahí, la ropita de bebé siempre estuvieron ahí, las charlas siempre estuvieron ahí, pero vos las desestimabas, no le dabas relevancia. Ahora le das relevancia, ¿sí? Lo mismo pasa con los celosos, con los temerosos, con un montón de cosas, ¿sí? Entonces, eso es uno de los factores que hace que el ciclo se repita. Esto es lo que vos llamás personas tóxicas, ¿sí? Y después obviamente hay condicionantes que tienen que ver con la infancia o con la historia personal. Entonces, el ejemplo más conocido tal vez es si tuviste un padre alcohólico o abusivo, algo en ti aprendió que eso es un hombre y que eso es amor, y es muy probable que luego salga a buscar eso. Incluso aunque de pequeño lo hayas padecido, es probable que luego en la mente haya quedado esa asociación y luego salgas a vincularte con la gente desde ese lugar. De tal manera que cuando encuentres gente que, por ejemplo, no es violenta, tal vez te aburras y tú desestimes ese vínculo. Y cuando aparezca alguien que es un poquito más picante y que suele llevar las cosas a los extremos, de golpe te empiezas a sentir interesado en esa persona. Entonces, en parte tiene que ver con este componente aprendido de que esto es amor, por ejemplo, y en parte puede tener que ver con un anhelo bastante común en los niños de salvar a sus padres, de rescatar a su padre, ¿sí? A su padre, a su madre, no importa. Entonces todo eso funciona como un condicionante o genera cierta influencia sobre tus decisiones a la hora de vincularte con otras personas. Esas decisiones hacen que, por ejemplo, te empieces a vincular con gente tóxica. Y aparte de todo esto que serían las explicaciones psicológicas, hay una realidad social que tiene que ver con que estamos en un presente bastante complicado en términos de qué tan amoroso es un ser humano, qué tan trabajado está un ser humano en relación a su propio proceso, su propia amorosidad, su propia sanación. Entonces, la gente que se pone a trabajar en sí misma es gente que no es gente que quede condicionada y que por lo tanto tienda a actuar tóxicamente.
aquel que dedica cierto tiempo y energía a sanar termina eventualmente sanando, ¿sí? O al menos no hace responsable a otros de cosas que son propias. Entonces, todo este factor social ahora de los valores sociales de los que hablaba hace un tiempo, al inicio del video, qué es lo que se valora o se propone. No sé, escuchar la música, mirar las noticias, mirar el medio ambiente en el que está. Entonces, todo tiende a promover cierto tipo de valores y de conductas. Y la verdad es que poder sacarse todo eso encima requiere trabajo. Entonces, son cosas que tienden a influir de alguna manera en esto de cómo se monta un vínculo tóxico y cómo se sostiene en el tiempo. Obviamente esta pregunta se podría extender muchísimo, pero bueno, ya estoy en el margen de los 30 minutos. Es el segundo videito de Maxitos en la semana. Es un montón de Maxitos in the air. 1 hora es un montón. Así que bueno, estoy subiendo estos videitos a YouTube, pero también los volví a subir a las redes, a Facebook e Instagram, porque me di cuenta que hay gente que solo lo ve por ahí, que no se va a YouTube. Así que bueno, Maxito está en todos lados. Está en YouTube, está en Instagram, está en Facebook. Para bien o para mal, vas a ver la carita de Maxito por todos lados. Como el temor de estar embarazada, ¿sí? Ok, ¿qué dice, señor? Bueno, suficiente por hoy. Gracias a todos los que preguntaron, a todos los que participan de este espacio y a toda la gente que está de ese lado acompañando, sosteniendo y deseando cosas lindas. Y al que no desea cosas lindas, bueno, ojalá que pueda acomodar lo que está pasando en su corazón para que no esté pudiendo mirar el mundo de una manera amorosa. Que tengas una hermosa, consciente y bendecida noche. Que tengas una hermosa, consciente y bendecida vida siempre.